Hoy pretendemos, al igual que en la lección anterior, realizar una ejercitación variada, relacionada con los contenidos que ya ustedes han recibido. Y de esta forma lograremos una mayor fijación de ellos. Por tanto, esa es la lección de hoy. Lección 75. Ejercicios para recapitular. Quiere decir que nuestra meta hoy está dirigida a resolver ejercicios y problemas, donde vamos a aplicar todos esos contenidos que, como decíamos, ya ustedes conocen. La cuestión fundamental es determinar en cada momento lo que en cada momento es preciso utilizar. Si queremos recalcar tres cuestiones muy importantes. La primera, en el caso del cálculo, no olvidar jamás el orden para proceder al efectuar las operaciones de cálculo, porque van a enfrentar operaciones combinadas. En el caso de la geometría, siempre tener muy presente que cuando hay un ejercicio con determinada figura, se ofrece determinados datos y ahí va implícita determinada información. Lo que quiere decir que ustedes, por una apreciación visual, no pueden tomar una decisión de un planteamiento específicamente, sino que todo lo que planteemos debe obedecer a lo que en los datos se está ofreciendo como información para el proceso de resolución. Además, ahí también, muy importante, que cada cosa que nosotros vayamos a plantear, cada relación que vayamos a establecer, debe estar muy bien justificada y fundamentada, basándonos en todas las propiedades, relaciones, conceptos que ya tenemos de antemano. Y en el caso de los problemas, recordar muy bien que de esto hablamos en una oportunidad al detalle, que debemos leer con mucho detenimiento el texto. Si necesitamos una figura de análisis donde llevemos esos datos y nos permita una mayor comprensión, hacerlo. Después, pensar qué conocimiento se ajusta a esos datos que me permita determinar la vía de solución. Y por supuesto, la resolución del problema. Siempre es importante tener una idea del rango de ese resultado que debemos tener. Eso nos ayuda mucho en no cometer errores a veces que niegan, por supuesto, la posibilidad de haber trabajado correctamente. Entonces, vamos al primer ejercicio. Efectúa. Parte A, 320 menos 18 dividido por 15 más 3/4 por 48. Ahí tienen varias operaciones de cálculo. Recuerden todo lo que anteriormente explicamos. Parte B, 5/6 más 1/4, disculpen. Observen, esa adición de fracciones, 5/6 más 1/4, está entre paréntesis, por 1/5/13, número mixto. Y todo ese numerador, que constituye una operación combinada, por supuesto, sobre 2/3.
Bien, esperamos que ya hayan podido trabajar en el cálculo en ambas partes de este ejercicio. Vamos a revisar paso a paso tanto la parte A como la parte B. Queremos precisar con ustedes lo siguiente. Si algún estudiante no pudo llegar al resultado final, de todos modos vamos a ir explicando, y así lo van a ir observando en la imagen, todos los cálculos que ahí se han realizado para poder llegar a la respuesta correcta. Así también va a suceder con la parte B. Entonces, observen para el caso de la parte A. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es la operación que primero efectuaron ustedes? Me imagino la división 18 dividido por 15. Ahí está realizada frente a ustedes. 18 dividido por 15, 1,2. Observen 1,2 porque cuando dividimos 18 por 15, la parte obtenemos 1. Ahí terminamos de dividir la parte entera. Y entonces, ¿cómo utilizamos 0 décimas? Pues, por supuesto, el cociente que se obtiene a continuación es 2 y ya es también de las décimas. Esa fue la primera operación que debían haber realizado ustedes y obtener 1,2. Ahora, en este momento, ¿cuál es la operación que corresponde realizar? Sí, tenemos sustracción, adición y multiplicación. Entonces, 3/4 por 48. Ahí hay una simplificación que confiamos en que ustedes la hayan podido ver. 48 y 4 se tienen como máximo como un divisor 4 y eso nos permite obtener esa simplificación que ahí se observa. 4 entre 4, 1, 48 entre 4, 12. Así, 3 por 12, 36. Ese es el resultado de ese producto. Ubicados ahora en este momento, ¿qué operaciones tenemos? Tenemos sustracción y adición. Esas, recuerden, en el orden en que ahí aparecen, las podemos realizar. Es decir, 320 menos 1,2. Ahí hay una sustracción con sobrepaso. 10 menos 2, 8. Y adicionamos al sustraendo una unidad. 1 más 1, 2. 10 menos 2, 8. De nuevo adicionamos al sustraendo y por eso obtenemos 318,8 como resultado final. Claro, aún nos queda la adición. 318,8 más 36. Importante colocar coma debajo de coma para no cometer errores. Y ahí está la adición realizada. Es decir, que el resultado es 354,8. Esa línea que se ha colocado ahí en color anaranjado tiene el objetivo de que ustedes observen que a la derecha de esa línea, frente a la pantalla, por supuesto, están todos los cálculos que fuimos haciendo auxiliares, pudiéramos decir, para la operación. Y a la izquierda, todo el ejercicio, paso a paso, ya resuelto. ¿Podemos pasar a la parte B? Bueno, aquí lo que tratamos es de ya vincularlos un poco más con las fracciones. Y observen, frente a esa adición, una multiplicación, una división sobre 2/3, como pueden ver ahí, tenemos que ver qué hacer primero. ¿Qué hacer primero? La operación que está indicada dentro del paréntesis. Y claro, eso dentro de ese numerador, que es lo primero que hemos ubicado ahí. Es decir, tomar el numerador de esa gran fracción y desarrollarlo como una operación combinada que es
Y dentro de él, el paréntesis, como decíamos, nos está indicando que es lo primero que hay que efectuar. 5 sextos más 1/4 y, importante, denominador común, es decir, el mínimo común múltiplo de 6 y 4 es 12. Ampliamos los numeradores, 12 dividido por 6, 2 por 5, 10. Así reiteramos el procedimiento para la próxima fracción. 12 dividido por 4, 3 por 1, 3. Adicionamos 10 más 3 y el resultado de esa adición indicada dentro del paréntesis es 13 sobre 12. Vamos allí y colocamos su resultado. ¿Qué sucede? Que tenemos que multiplicar por un número mixto, donde es conveniente convertirlo, como ya sabemos, en fracción impropia. Recuerden, 13 por 1, 13 más 5, 18, y sobre el propio denominador 13 que tenemos en esa fracción. Claro, ¿qué nos queda? La multiplicación. Ahí hay simplificación tanto con 13 y 13 por acá como 12 y 18. Fíjense que 12 y 18 lo podemos dividir por 6, que es su máximo común divisor. 12 dividido por 6, 2. 18 dividido por 6, 3. Y así los nuevos numeradores. 1 por 3, 3. Y los nuevos denominadores se multiplican también. 2 por 1, 2. 3 medios es el resultado de esa operación combinada, que es el numerador de esa gran fracción que está indicada. Por tanto, hay que dividir 3 medios, que es el resultado que obtuvimos encima, dividirlo por 2 tercios. Claro, esa división en esa forma, generalmente para el cálculo ustedes acostumbran seguramente a colocarla horizontalmente para proceder a aplicar la definición de división. ¿En qué consiste? Para dividir fracciones, recuerden, convertimos la división en una multiplicación por el recíproco del divisor. Ahí efectúan el producto de los numeradores, 3 por 3, y obtienen 9. Así también con los denominadores, 2 por 2, y obtienen 4. Pero en materia de clasificación de fracciones, 9/4 tiene su numerador mayor que el denominador. ¿Recuerdan? Esas son fracciones impropias y pueden ser expresadas como un número mixto. Bien, pues vamos a ver cómo expresar 9/4 como un número mixto. Si dividimos el numerador entre el denominador y a la hora de colocar ese número mixto, el cociente es la parte entera del número. 1/4, o sea, resto o residuo y divisor, forman la parte fraccionaria, es decir, 2 y 1/4. Ese es el resultado final de ese ejercicio de cálculo. Ahora, ¿qué les parece si presentamos un problema? Sí, pero advierto que es importante en este problema asociar todo lo conocido sobre área y perímetro, para de ahí tomar lo que justamente aquí vamos a necesitar. Veamos el siguiente problema. Un tabloncillo para jugar baloncesto
debe tener aproximadamente 26,2 metros de largo y 139 decímetros de ancho. Parte A. ¿Cuántos metros cuadrados corresponden al área de juego? Parte B. ¿Cuál es el perímetro del tabloncillo? Repetimos, un tabloncillo para jugar baloncesto debe tener aproximadamente 26,2 metros de largo y 139 decímetros de ancho. Observen, las magnitudes son diferentes. Piensen qué hacer. Parte A. ¿Cuántos metros cuadrados corresponden al área de juego? Y parte B. ¿Cuál es el perímetro del tabloncillo? Vamos a ver la revisión de este ejercicio, de este problema, disculpen. Esperamos que hayan podido trabajar todos, o al menos si alguna dificultad existió, pueda ser resuelta con la explicación que vamos a hacer paso a paso del mismo. En la parte A, ¿qué nos piden? ¿Cuántos metros cuadrados corresponden al área de juego? Por supuesto, cuando yo explicaba sobre los problemas, sugerí que cuando fuera necesario se hiciera una figura. Aquí en los datos, prácticamente los datos para nosotros están en las dimensiones de ese tabloncillo. Y hubiese sido muy prudente hacer un rectángulo y poner, ese rectángulo para ustedes sería ese tabloncillo y poner la medida del largo y del ancho. Claro, no es obligatorio, pero sí, para quien no estuvo muy claro de inicio, eso los ayuda en el proceso de comprensión del problema. Si tenemos que hallar esos metros cuadrados, estamos hablando de área. Y es el área de un rectángulo, es exactamente A por B, es decir, el largo por el ancho. Claro, desde que leíamos ahorita el texto, yo los puse atentos con algo. Las unidades de medida son diferentes.
Pero algo más, se pregunta cuántos metros cuadrados. Luego aquí convertir, no se trata de que lo hagan a la unidad que deseen, sino que realmente debimos convertir en metros 139 decímetros para poder ofrecer una respuesta en metros cuadrados. Por eso 139 decímetros es igual a 13,9 metros. Recuerden que en un decímetro tenemos 10 metros. Ahí, para dividir por esa unidad, que sería de 10, en este caso, obtenemos 13,9. Recuerden bien, porque la conversión de unidades generalmente constituye una dificultad, y de metros a decímetros sí multiplicamos por 10, pero de decímetros a metros dividimos por 10. Efectuamos el producto de esos dos resultados, de esos dos datos, 26,2 por 13,9 metros en ambos casos. Ahí está la multiplicación detallada. Revisen los productos parciales, a ver, no sea que haya existido algún error. Y bien, el área con todas sus cifras es 364,18 metros cuadrados. Pero es conveniente hacer un redondeo a 3 cifras solamente, por cuanto los datos observen que vienen con 3 cifras. Es por eso que ahí aparece que el área es aproximadamente, para el caso de ese rectángulo, que no es más que ese tabloncillo o área de juego, 364 metros cuadrados. Por supuesto, ante una pregunta, una respuesta. ¿Cuál es la respuesta escrita que deben ustedes tener? Corresponden al área de juego aproximadamente 364 metros cuadrados. En la parte B se nos pide el perímetro del tabloncillo. Recuerden, si estamos frente a un rectángulo, porque ese tabloncillo representa esa figura plana, el perímetro de un rectángulo es igual a 2 por A más B. Queremos aclarar, si algún estudiante aquí planteó 2 por A más 2 por B, también es correcto. Como si algún estudiante planteó la suma, la adición de cada uno de los lados, A más B más A nuevamente más B, en virtud de que sabemos que los lados opuestos del rectángulo son iguales. Se trata simplemente de que esta es la vía más racional, más cómoda, pero cada cual, recuerden, la mejor vía es la que mejor usted sea capaz de ver. Sustituimos y ahí A representa el largo ya conocido, 26,2 metros, B el ancho de ese tabloncillo, 13,9 metros. Haciendo uso del orden de operaciones ya conocido, se hace necesario, primero que todo, adicionar 26,2 más 13,9. Y ahí está efectuada esa adición con sobrepaso, 40,1. Finalmente, 2 por 40,1 y obtenemos 80,2 metros. El perímetro del tabloncillo es 80,2 metros. También no hicimos redondeo aquí, dejamos en 3 cifras por la razón expuesta anteriormente. Los datos aquí que se nos ofrecen se están dados con 3 cifras también.
Y bien, ahora la geometría con nosotros, ¿verdad? Es importante tener muy presente el cálculo de ángulos, cómo determinar las amplitudes de determinados ángulos con determinados datos que se ofrecen en una figura. Recuerden además la clasificación de los triángulos, las propiedades, etc. Entonces, vamos al próximo ejercicio. El triángulo ABC es isósceles de base AB. Ángulo EBD es igual a 45 grados. AE y CD se cortan en B. Ahí aparece la figura que deben tomarla en sus libretas, al igual que la información que aparece dada inicialmente. Ahora vamos a pasar a las preguntas que se realizan sobre esta figura. Más bien, orden de trabajo. Determine las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo ABC. Eso es lo concerniente a la parte A, y la parte B plantea, clasifica el triángulo ABC según las amplitudes de sus ángulos. Veamos la figura. Ahí aparece el triángulo ABC y como dato que es isósceles, presente entonces las propiedades del triángulo isósceles. Sí, dos lados iguales y por supuesto los ángulos de la base, es decir, los ángulos correspondientes ahí al lado base son iguales. ¿Qué dato me dan? El ángulo EBD, 45 grados. ¿Qué tenemos que hallar? Ángulos interiores a ese triángulo. Bueno, pues comencemos por alguno de ellos. Vamos a relacionar el dato que me dan con alguno de los ángulos interiores a ese triángulo y podemos ver que el ángulo ABC es opuesto por el vértice con el ángulo EBD. Entonces, si conocemos la amplitud del ángulo EBD, pues obtenemos que el ángulo ABC también es 45 grados. Pero, ¿cómo avanzar a los otros ángulos interiores del triángulo? Bien, por algo aparece la información en el dato de que el triángulo es isósceles de base AB. Perfecto, entonces el ángulo A también es igual a 45 grados, porque como decíamos, los ángulos de la base en el triángulo isósceles son iguales. Y por último nos queda el tercer ángulo, el ángulo C. Indudablemente la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados y esto nos va a permitir obtener el ángulo interior que nos falta. Eso es en cuanto a la reflexión que debimos haber hecho para el caso de la parte A. En la parte B se nos pide clasificar ese triángulo.
Claro, después que tengamos muy bien vista las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo, podemos responder la clasificación. Esto que hemos discutido aquí a manera de reflexión, lo van a poder observar todos los pasos y chequear en sus libretas la justificación con todo el rigor necesario. Observen. Sí, ahí de nuevo aparecen las preguntas, o sea, las órdenes de trabajo del ejercicio. Determinar las amplitudes de los ángulos interiores del triángulo y clasificar ese mismo triángulo del cual ustedes hicieron el cálculo de sus ángulos interiores. Veamos los pasos a seguir. El ángulo ABC igual al ángulo EBD, por ser opuestos por el vértice. Y entonces el ángulo ABC es igual a 45 grados. A continuación, relacionar el ángulo A con ángulo ABC, es decir, ángulo A igual ángulo ABC, por ser ángulos de la base del triángulo isósceles. ¿Y cuál es ese triángulo isósceles? Ahí se expone ACB. Finalmente, ángulo A igual a 45 grados. Decimos finalmente por esa imagen que están observando, pero aún no hemos terminado. Solo tenemos dos ángulos interiores. Nos falta el tercer ángulo que, como vimos en el análisis hecho recientemente, lo obtenemos planteando ángulo A más ángulo C más ángulo ABC igual 180 grados, por propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. Sustituimos los ángulos que ya conocemos y, haciendo uso de la operación inversa de la adición, que es la sustracción, adicionamos 45 más 45 y se lo restamos a 180 para obtener ese ángulo C, que es el otro sumando que no conocemos. Y obtenemos 90 grados. Si el ángulo C es 90 grados, suficiente para contestar la parte B. Si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, el triángulo es un triángulo rectángulo. Y ahí lo pueden observar. Estamos seguros que en muchas ocasiones han observado que cuando colocan un recipiente, digamos, con determinado líquido o sustancia, a congelar, siempre una vez realizada la congelación, el volumen que ocupa ese líquido aumenta. Esto lo deben tener presente incluso para evitar situaciones no deseadas por ustedes. Digamos, un recipiente de cristal puede explotar esa vasija si llenan con el líquido a tope con su capacidad. Pues, teniendo en cuenta eso, hemos propuesto realizar como último ejercicio un problema. Pero el tiempo nos traiciona y no va a poder ser resuelto aquí con nosotros, como en otras ocasiones hemos hecho. Vamos a orientarlo y hacer referencia un poco a la vía de solución que pueden utilizar. Adelante entonces con el problema. El agua al congelarse se dilata en un 10%. Si se congelan 893 centímetros cúbicos de agua,
¿qué volumen de hielo se forma? El agua al congelarse se dilata en un 10%. Si se congelan 893 centímetros cúbicos de agua, ¿qué volumen de hielo se forma? Observen, no vamos a mostrarle el procedimiento de resolución porque sabemos que van a poder llegar sin dificultad. Realmente no es un problema complejo. Sí creemos que es muy importante reforzar en cuanto a las vías para poder trabajar en él. Fíjense, el volumen dado de agua es 893 centímetros cúbicos y al congelarse, por supuesto que hay una dilatación, es decir, hay que adicionar cierto volumen que representa esa congelación. Claro, esa dilatación es justamente el 10% de 893 y entonces es necesario hacer una adición, pero luego de haber calculado qué cantidad representa ese 10%. 10% es un porcentaje cómodo y por tanto los va a ayudar a que sea más sencillo el procedimiento de trabajo. No obstante, pueden proceder también haciendo uso de la proporción, la relación que ustedes han acostumbrado a hacer en los problemas de tanto por ciento, etcétera. Es decir, los dejamos esperando puedan trabajar de manera adecuada en este problema. Bien, hoy concluimos un periodo de trabajo que corresponde exactamente al primer bloque de este plan de estudio que venimos desarrollando hace algún tiempo. Esperamos haber podido cubrir sus expectativas, pero además hemos pretendido que estos contenidos sean asimilados por ustedes de manera satisfactoria. Yo pienso que esa intención haya sido lograda tal y como fue propuesta por nosotros. De todas formas, no tenemos tiempo para más. Nos queda solamente una despedida, pero una despedida no solo en mi nombre, sino también en nombre de todos los profesores y compañeros que hemos laborado en aras de llevar a ustedes lo mejor. Bueno, eso es todo. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad.